Buenas noches, bienvenidos de nuevo a sus hogares aquellos que salieron fuera durante la Semana Santa. Estoy seguro que todos tuvimos un tiempo maravilloso de fervor religioso, de dedicación y de descanso en estos días, pues en los cuales nos entregamos a vivir la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Qué bueno que ya están todos de regreso. A solicitud de muchas personas que no pudieron ver nuestro programa del domingo anterior, hoy lo estamos repitiendo. En él hablamos sobre cómo el juicio de Jesucristo fue de los más injustos que han habido en la historia, pero de cómo también nos abrió también el camino en ese campo para que hubieran cambios fundamentales que hoy garanticen mejor los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo que sean acusados en una forma injusta. Vamos a nuestro programa. Hoy en este programa de esta noche vamos a enfocar uno de los aspectos importantes de este hecho histórico, porque aparte de los aspectos religiosos, aparte de los impactos sociológicos, también existe una gran parte de lo que es el aspecto judicial, el aspecto legal de lo que fue en este proceso, que muchas veces se queda un poco aparte, pero como veremos adelante, aún sigue teniendo una vigencia importante. Tengo el gusto hoy de dar la bienvenida al licenciado Mauricio Berreondo. Él es un abogado penalista, experto en derecho internacional y experto también en derecho comparado. Y ustedes se dirán, bueno, ¿qué van a hablar hoy, este día, el licenciado con el doctor, en este día especial de Semana Santa? Pero como lo mencionaba al principio, se ha comentado, hay muchísimos libros, muchísimos estudios en los cuales se habla de que el proceso contra Jesucristo fue uno de los procesos o el proceso más ilegal que ha existido en la historia. Obviamente todos los días se siguen cometiendo ilegalidades, obviamente se siguen cometiendo injusticias, pero qué mejor que irnos directamente con el licenciado Berreondo y platicar sobre este tema. Bienvenido, licenciado, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío, doctor, gracias por la invitación. Bueno, pues a usted. Licenciado, yo decía en un momento que el juicio contra Jesucristo fue de los más injustos e ilegales de la historia. ¿Por qué es que yo estoy diciendo esto? ¿Cómo puedo yo cimentar mis palabras, aunque ha sido cimentado en muchísimos documentos a lo largo de la historia? Pero ¿usted cómo lo mira? Bueno, realmente el juicio de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente hubieron muchas ilegalidades, no tomando como base las normas jurídicas actuales, sino tomando como base las normas jurídicas que en aquel tiempo existían en la época en la que los judíos pues estaban, llamémoslo así, gobernados por el Imperio Romano. Habían dos leyes o dos normas principales, la ley judía, por la cual lógicamente se normaba al pueblo judío, y estaba también la ley romana, que era la que se implementaba en un momento dado hasta ciertos aspectos en cada uno de aquellos territorios que en un momento dado invadían o eran tomados, llamémoslo así, por asalto el Imperio Romano. Por lo tanto, si nos basamos a todos esos aspectos, tanto históricos de lo que está escrito en la Biblia, algunos otros documentos históricos que se han encontrado desde 1954, pues sí podríamos decir en esencia que hubo muchos vicios en ese proceso o en esos procesos, como dicen algunos autores actualmente. Usted mencionaba muy bien de que, bueno, el Señor Jesucristo es judío, era de Galilea, pero que esto estaba bajo la jurisdicción de Roma. Entonces, cuando a él lo detienen, ¿cuáles son, digamos, de qué lo acusan exactamente? Y, por ejemplo, ¿cuáles son esos puntos claves en los cuales se cometieron actos injustos? Hay algo muy importante. Cuando uno mira una película, uno respeta lo que uno vio
o que redactó en un momento dado un director. Pero si uno lee la Biblia y las leyes que existían en aquel tiempo y que todavía están vigentes de la ley judía, era completamente distinto. La ley judía establecía, está la ley que le llaman Misna o Mishnah, está también la Torah, que son los famosos 5 libros que están en el Antiguo Testamento, redactados por Moisés según la tradición, y estaba la Mishnah, que era una tradición oral, venía desde que se fundó, llamémoslo así, el pueblo judío. Esa tradición oral tenía claramente establecidos ciertos lineamientos. Uno de los esenciales de la Mishnah o Mishnah era que no se podían hacer detenciones, sino era de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, que era el momento en que se denominaba el día judío. Y eso pues está establecido en la Biblia, que la detención fue en un momento dado al filo de la medianoche. Eso fue la primera ilegalidad. Cuando se captura o se detiene al Señor Jesucristo, es hecho por los soldados, está en la Biblia también, no lo define muy bien, básicamente dice, fue detenido por unos soldados, o llamémoslo así, los de seguridad, pero eran del templo, porque solo portaban lo que eran unos palos y garrotes. Y de hecho, hay algo muy, muy particular. Hubo uno de los discípulos de Cristo que reconoció a uno de los del templo, que era servidores del templo, y está de que con la espada le quitó una oreja o parte de la oreja. Si eso hubiera sido a un soldado romano, ahí mismo es detenido también uno de los, el que provocó esa circunstancia. Por lo tanto, la segunda, llamémoslo así, ilegalidad, porque está establecido también en el Mishnah, es que todo detenido, que es de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, debe ser llevado a la parte del templo donde estaba el Sanedrín. Y eso no fue así, sino que fue llevado donde estaba Anás, que acababa de dejar el cargo, llamémoslo así, como gran sacerdote del Sanedrín. Eso fue una gran ilegalidad. Algunos lo consideran como un juicio más, aunque yo lo consideraría en este momento como un interrogatorio extrajudicial. Claro, porque se habla de 2 juicios, pero hay otros estudios y otros analistas que hablan de que en realidad fueron 6 juicios, 3 de la parte de la ley judía y 3 de la parte de la ley romana. Pero digamos que Jesús es llevado aparentemente, lo que va contra lo que era usual, en horas de la noche, ante un consejo que no se reunía en horas de la noche. Entiendo que el Sanedrín tiene 2, el gran Sanedrín, que son 73 miembros, y el pequeño Sanedrín, que son 23. Ahora, entiendo también que este cuerpo, pues que era formado por gente notable, no tenía la autoridad para decretar la pena de muerte, menos en horas de la noche. En todo caso, debe ser hecho durante el día. ¿Es así? Sí, afirmativamente. Ahí hay varios aspectos. Primero, que la Mishnah dice e indica claramente desde siglos antes de la época de Jesucristo, que debía de ser, habían 2 tipos de penas o de jueces del mismo Sanedrín. El conformado por 23 jueces del mismo sacerdote del Sanedrín, que era para todos aquellos procesos denominados civiles o de penas no denominadas de muerte. Pero ellos le llaman procesos de muerte, y los procesos de muerte tenía que ser el 100% de los jueces o sacerdotes del Sanedrín, que en este caso eran 73. Y para poder ser los 73, establecía 3 aspectos o 2 aspectos bien puntuales. Uno, que alguien blasfemara contra Dios, Jehová o Yahvé. 2, que en un momento dado
se hiciera pasar por profeta y era un falso profeta y se demostrara en el juicio. Y 3, en contra de uno de los mismos. Por lo tanto, otra de las ilegalidades fue de que fue conformado solamente por 23 de los Sanedrín. Está claro, ahora los estudiosos de la ley han determinado de que José de Arimatea y Nicodemo eran parte del Sanedrín y ellos no estuvieron presentes. Eso es lógico, por lo tanto no estaba conformado por los 73. Y hay una parte de la Biblia que habla claro de que solamente estaba conformado por el pleno minoritario de los famosos 23 del Sanedrín. ¿De qué se le acusaba? Precisamente de blasfemia, de decir que él era el Mesías y que él era hijo de Dios, lógicamente. Entonces, para eso establecía muy bien la Misna y la Torah, que eso implicaba la muerte, pero no, si era sentenciado, la Misna establece claramente, todavía está vigente, de que debía, después del debate, al siguiente día, declararse si era o no factible que él fuera sentenciado a muerte. Y eso, la sentencia fue el mismo día, por lo tanto fue otra ilegalidad por parte de del Sanedrín, recordando que fue viernes. Y la Misna indica claramente que solamente podía haber consejo de jueces los días lunes y jueves. Y eso fue un día viernes, por lo tanto, otra ilegalidad más, porque los jueces se reunieron de una forma ilegal. También hay una actividad procesal defectuosa ahí. O sea, pues que estamos viendo nosotros un proceso que ya va plagado de ilegalidades. Obviamente no es fácil llegar a hacer estos análisis porque lo que sabemos está basado en 5 fuentes principales, ¿no? Para poder ir armando lo que sucedió realmente. Pero, ¿en qué momento entonces llega del Sanedrín que no puede dictar la pena de muerte por blasfemia? Entiendo también que la ley judía solo daba pena de muerte por apedreamiento, no por crucifixión. Pero ¿en qué momento es entonces que llega ante la ley romana Jesucristo? ¿Por qué se presenta ante Poncio Pilato? Precisamente al estar el pueblo judío subyugado al Imperio Romano, prevalecían ciertas leyes romanas, y una de las leyes romanas es aquella potestad que algunos le llaman actualmente el ius puniendi del imperio, en que solamente, en este caso, el Poncio Pilato podía en un momento dado sentenciar a muerte. No lo podía hacer en base a la ley judía, porque estaban, pues llamémoslo así, bajo la jurisdicción del Imperio Romano. Esto implicó que, a pesar de que había sido sentenciado, tenían que ir a solicitar a Poncio Pilato que lo sentenciara a muerte, porque si no, era ilegal en un momento dado esa sentencia. Lo único que podían hacer en un momento dado era lo que establece la Misna, es proceder a, llamémoslo así, a matarlo, pero con piedras. Y en este caso tampoco podían hacerlo, lógicamente, por la misma situación de que el único que tenía la potestad era el precepto, o algunos le llaman el gobernador, en este caso de Jerusalén. Ahora aquí se da pues la frase histórica que ha trascendido, el lavarse las manos, porque entiendo que cuando llega ante Poncio Pilatos, él viene, conoce el caso, lo interroga, etcétera, y termina por decir que él no le encuentra culpabilidad. Pero como sucede todavía con muchos cuerpos legales en todo el mundo, como que no quieren asumir su responsabilidad, y se da el famoso, mire, se lava las manos, y lo pasa con Herodes Antipas, que era otro pues funcionario también romano, que ese es como que se menciona como que el quinto juicio. Así es algo que todavía nosotros vemos en la actualidad con los jueces o las salas de apelaciones, que se viven
devolviendo los expedientes, diciendo o indicando de que ellos no tienen la jurisdicción o que ya conocieron anteriormente del caso. En este caso, al escuchar de los mismos sacerdotes, Poncio Pilato, de que él era de Nazaret, entonces lo manda a la jurisdicción precisamente de Herodes. Casualmente está en la historia de que, pues lógicamente Herodes estaba en Jerusalén por las actividades que había en esta semana. Herodes lo recibe y tampoco le encuentra en un momento dado, que tenía la facultad de sentenciarlo, le encuentra un delito. Y es así como lo devuelve. Ya estamos hablando de 5 juicios que llevaba el Señor Jesús, y lo devuelve a Poncio Pilatos. Todavía el Poncio Pilatos insistía en que no debía de ser juzgado, y es precisamente donde ordena que el castigo, llamémoslo así, de los azotes. También está establecido en la misma, la ley judía, de que no podía ser más de 40 azotes, y de hecho de ese 40 menos 1, tenían que darle 39 máximo, pero todavía están benévolos en el código que establece de que tenía que dársele primero 18, y si observaba que el juzgador de que podía aguantar el resto, le daba hasta los 39. Claro, entonces viene Herodes y simplemente lo devuelve con Poncio Pilatos, quien ya se había lavado las manos en la primera oportunidad. Blasfemia era, digamos, el delito que se les indicaba por parte de la ley judía. Pero Herodes no tenía otra que ponerle, pues, porque realmente lo único que se menciona es que cuando Jesucristo llega al templo, cuando echa del templo a los ladrones, se refiere en una forma metafórica al hecho de que en el templo se hacían muchos negocios y él estaba en contra de que el templo se usara para más allá de los aspectos religiosos. También se menciona que había una gran presión de un grupo de gente que pedía la crucifixión. Aún se le pone de plantear 2 casos, o suelto a Jesucristo o suelto a Barrabás, y escogen que suelte a Barrabás. ¿Qué efecto tiene entonces sobre Poncio Pilatos la presión de la turba, la presión en este caso ahora podría ser pues de tantos medios que están mediatizando la justicia? ¿Cómo sucede que al final Poncio Pilatos dice, ok, vamos adelante con eso? Hay algo pero muy particular. Algunos historiadores han tratado de verificar cuál era la actitud anterior y posterior de Poncio Pilatos. Cómo había sublevado en un momento dado algunos levantamientos siempre del mismo pueblo judío y cómo lo hizo posteriormente. Es lógico que hay una presión en un momento dado por parte de los sacerdotes, pero hay algo muy importante. La visita al templo, donde protesta en un momento dado sobre lo que eran los sacrificios, comienza a tirar las mesas de donde estaban los cambistas de la moneda, porque solo se utilizaban 2 monedas en aquel tiempo en el templo, y llegaban de todas partes del mundo conocido a visitar el templo. Entonces, sí se dañó en un momento dado la recaudación de impuestos por parte del Sanedrín. Y eso es lo que le expresan en un momento dado a Poncio Pilatos, que no se estaba oponiendo Jesús al pago de impuestos, pero era a Roma. Y otra de las situaciones claras y concretas es que ya se le acusa a Jesús de lesa majestad. Lesa majestad es un término que en Roma había una ley específica para todo aquel que se sublevara en contra del Imperio Romano, y establece bien claro de que es la pena de muerte por crucifixión. Ya lo habían hecho anteriormente y lo siguieron haciendo posteriormente. ¿Esto qué implicó? Que aparte de la presión que había de esa turba, probablemente pudieron haber sido los mismos
que vendían alrededor del templo, los mismos cambistas. A Pilatos, si él no actuaba, se le podía acusar posteriormente de no proteger al César, porque había un delito claro. Ese delito se llama sedición y está todavía escrito actualmente en el Talmud y dice claramente que a Jesucristo fue acusado del delito de sedición. Sedición es ir en contra del Imperio Romano, en contra del rey o del emperador. Y esa fue la esencia que, llamémoslo así, utilizó Poncio Pilatos para poder juzgarlo por la crucifixión al Señor Jesús. Sedición, que es ir en contra del gobierno romano, por aceptar que él era un rey. Vemos pues aquí un proceso, como dijimos hace un momento, con muchas ilegalidades. Ahora, al final, pues llega a la muerte de Jesucristo, llega a la resurrección, y pues obviamente es un proceso dentro de la fe. Pero hay muchos juicios en la historia que son conocidos por muy injustos y otros que lo siguen siendo en este momento y otros que lo seguirán siendo en el futuro. Por ejemplo, se habla en Irlanda, en Inglaterra realmente el juicio contra este grupo de irlandeses, los Guildford, ¿verdad? A quienes se les señala que ellos habían participado en un bombardeo contra el ejército inglés. 15 años después se demuestra que no eran ellos y pues se les libera, pero pasaron 15 años presos. El famoso caso de Dreyfus en Francia, que fue enviado incluso a la Guayana francesa, a la Isla del Diablo, y luego con los años se demuestra que no había sucedido eso y que era inocente. Pero además de lo que Cristo nos deja en la parte religiosa, en la parte jurídica e histórica, ¿qué cree usted que hemos ganado de entonces para acá? Porque pues fue injusto en aquella época, se siguen dando injusticias. Seguimos viendo de jueces que se lavan las manos y que van trasladando de un lugar a otro la causa. ¿Qué cree usted que nos queda como un aprendizaje importante para evitar todas estas injusticias que se siguen produciendo? Yo creo que ese caso en particular, del cual ahora pues habemos millones de personas en todo el mundo que sufrimos en un momento dado ese juicio injusto. Actualmente con solo leer la Biblia uno se da cuenta de eso. Pero hay algo muy esencial. Pasaron muchos años, pero ya ha llegado el momento en de que al haberse infringido, cosa que no existía en aquel tiempo, muchos derechos humanos, esto ha ido cambiando y sigue todavía en nuestro código penal vigente el que no se puede detener a alguien que no sea de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, a menos por supuesto que sea infragante. Pero eso se vive violando. Recientemente vimos en la prensa nacional un incidente muy fuerte, creo que fue en San Juan o en San Martín, en el cual se trató de entrar a una vivienda a las 4 de la mañana y se produjo un altercado que desafortunadamente causó pérdida de vidas. Es decir, se sigue produciendo, ¿verdad, licenciado? Es que esa es la esencia. Se sigue produciendo, pero hay algunas otras leyes que han provocado que han surgido, como la exhibición personal por la detención ilegal. O sea, ha mejorado nuestro sistema en cuanto a la redacción de leyes. El problema está que seguimos nosotros dependiendo de un ser humano. Y este ser humano en un momento dado se le da la potestad de juzgar o en un momento dado la potestad de investigar y abusa de esa potestad. Y esa ha sido la esencia, llamémoslo así, de nuestro sistema jurídico actual, que se ha abusado en un momento dado de ese poder que le ha dado la ley de poder juzgar y se creen vulnerables a esa situación, pero no solo vulnerables, llamémoslo así, no vulnerables, sino que se creen que ellos son los únicos que tienen la razón. Y aparte están ahora las organizaciones sociales que han hecho una presión
tremenda en algunos casos, y eso ha provocado que también los jueces tengan ese temor, como Poncio Pilatos, a qué va a decir la turba. Por lo tanto, falta mucho por hacer en el país. Las leyes, algunas están, pero no se, llamémoslo así, se juzga a esas personas que en un momento dado cometieron esa ilegalidad, como por ejemplo en San Juan, en Chimaltenango, que es cierto, llegaron a las 4 de la mañana y llegaron con fiscales. Si es así, pues ellos cometieron un delito, o varios delitos. Pero ¿quién los ha juzgado? ¿Quién los está persiguiendo penalmente? Si ellos son los que tienen la ley, o sea, respaldados por la ley supuestamente. Esa es una de las Por eso le situaciones comentaba actuales. el caso de estas personas que fueron juzgadas, que estuvieron 15 años presas, y después de que se aclaró, pero nadie fue hecho responsable, pues de haber tenido 15 años a una gente en la prisión. El caso de Guayana fue lo mismo, salió a la luz porque Emilio Sola lanzó aquel famoso manifiesto de Yo acuso, desnudando lo que estaba sucediendo. Dentro de ese proceso, Emilio Sola fue a terminar en la cárcel, 1 año, acusado falsamente, pero obviamente tuvo un castigo, que se mete a redentor, muere crucificado, dice un triste dicho, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues sigue privando y sigue la ley adelante. Yo creo, ¿verdad, licenciado, que como dice, todos los días siguen naciendo los Caifases, todos los días siguen naciendo los Judas traidores, todos los días siguen habiendo los jueces que se lavan las manos, y sin embargo, algo hemos caminado. Un jurista mexicano importante mencionaba que de entonces para acá, si hoy se hubiera medido contra los derechos que ahora existen, se hubieran roto por lo menos 92 reglas, ¿verdad? Sí. No tantas como en aquella oportunidad. Sí, mire, hay casos paradigmáticos. El que usted menciona de Dreyfus, pues él era un militar conocido, logró ascender, y resulta que los mismos compañeros fueron testigos, y falsamente. Es lo mismo porque con Jesús, en el Sanedrín pusieron a 2 testigos, porque la ley establecía claramente que el mínimo de 2 testigos. Y ellos se contradicieron al expresar de que uno había dicho de que Jesús había comentado de que iba a destruir el templo y que lo iba a volver a levantar en tres días. El otro dijo, yo escuché de que el templo, él podía destruirlo en 3 días y destruirlo y después volverlo a levantar en un día. En fin, es una situación bien particular. Pues muchas gracias, licenciado. Ha sido un tema muy interesante. Yo creo que lo que nos debe quedar a nosotros de lección es que aparte de este aporte de vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo, también en otros aspectos nos ha dado una luz importante. Y la luz importante es de que nosotros debemos de luchar contra la injusticia que aún existe. Ya mencionamos que siguen pasando diariamente, pero cada vez la ley tiene que ser mejor, cada vez tiene que castigarse o no en una forma, pero verdaderamente justa. Así que hoy nos vamos a tener que ir, pero aparte de las lecciones religiosas que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, también tenemos lecciones importantes para la vida diaria que son verdaderamente fundamentales. Muchas gracias, licenciado, por haber estado esta noche con nosotros y por haber compartido pues su experiencia en este tema. Muchas gracias por haber visto de nuevo este programa y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Buenas noches.